Las ratas y su impacto en el mundo tal y como lo conocemos. Para comenzar con este video iniciaremos hablando un poco de los orígenes de esta especie. Se considera que los primeros roedores se originaron en Asia y aparecieron por primera vez en el registro fósil en el final del Paleoceno hace 55.7 a 55.8 millones de años atrás y en el Eoceno inferior de hace 55.8 a 48.6 millones de años en Asia y América del Norte. Estos roedores originales descienden de antecesores parecidos a los roedores, llamados anagálidos, que también dio lugar a los lagomorfos o el grupo del conejo. Las Muridae son la familia que dio origen a las actuales ratas, ratones, hámster, ratones de campo y jerbos. Apareció por primera vez durante el Eoceno superior hace 37.2 a 33.9 millones de años. El género Rattus fue originario de los países del Mediterráneo, Oriente Medio, India, China, Japón y el sureste de Asia. Los antepasados de Rattus norvegicus y Rattus rattus se separaron hace alrededor de 2 millones de años. El pariente más cercano de Rattus norvegicus es Rattus moluccarius. La división entre estas dos especies se produjo hace alrededor de 0.5 millones de años. Hoy en día hay entre 56 y 65 especies en el género Rattus. La rata noruega, Rattus norvegicus, y la rata negra, Rattus rattus, se originaron en Asia. Las dos especies de roedores comenzaron a vivir en hogares humanos, edificios y barcos en una asociación dependiente de los humanos llamada comensalismo. Ambas ratas tienden a establecerse a lo largo de las rutas migratorias humanas. Al principio se creía que la rata negra llegó a Europa en la época de las cruzadas, pero la presencia de esqueletos de esta en el Mediterráneo en Europa indica que llegó mucho antes. Se han encontrado huesos en Córcega que datan del siglo II y IV a.C., en Pompeya, Italia datados del siglo II a.C., en Londres, Reino Unido datados de mediados del siglo III a.C. y en York, Reino Unido, datados del siglo V a.C. La rata en la época medieval. La rata noruega llegó a Europa varios siglos después que la rata negra, aunque la fecha exacta de su llegada es desconocida. Han sido descubiertos huesos de rata noruega en el asentamiento medieval Kleinfraden, en el norte de Alemania, que fue ocupado desde el siglo IX al XIII después de Cristo. Las ratas negras llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVI. Las ratas noruegas llegaron a América del Norte alrededor del 1775 en los barcos de los nuevos colonos. Hoy en día las ratas noruegas han reemplazado casi por completo a las ratas negras en Europa y América. Un estudio explica que las ratas no solo influyeron en la peste negra del siglo XIV, sino que su expansión está marcada por eventos históricos durante la época romana y la Edad Media. La peste negra se expandió por Europa con ayuda de las ratas. Pero un estudio reciente explica que la rata negra jugó un papel importante en más eventos históricos destacados durante la dominación romana y la época medieval. El comercio se comenzó a expandir y las enfermedades también. Una de las peores consecuencias de la globalización es la exposición del ser humano a nuevas enfermedades que derivan en pandemias con resultados dramáticos. Cada vez que alguna civilización se ha expandido, no solo ha llevado su cultura a los territorios conquistados, también ha portado sus enfermedades, causando estragos demográficos en las poblaciones sin defensas naturales en el organismo. Si en pleno siglo XXI, con el avance médico y sanitario que tenemos en el mundo occidental, no hemos podido evitar la crisis sufrida por la pandemia ocurrida, entonces imaginen la vulnerabilidad del mundo en los siglos pasados. Además de sus enfermedades, los humanos también facilitaban la expansión de especies invasoras animales que a su vez portan otras enfermedades. La especie Rattus rattus fue capaz de colonizar el mundo por su adaptación para vivir junto a los humanos, donde siempre encuentra recursos para alimentarse. Desde el siglo I hasta el siglo XVIII, la rata negra fue fiel seguidora del ser humano y se embarcó literalmente con él allí donde fuera. El impacto económico y demográfico de las ratas. Un estudio ha analizado restos de ADN de estas ratas, muestra que aparecen en multitud de yacimientos arqueológicos europeos y del norte de África, se dispersaron a la par que el comercio y el urbanismo, y tuvieron un impacto bastante grande a lo largo de 18 siglos.
El ADN de estas ratas del pasado, comparado con muestras actuales, confirma que Rattus rattus llegó desde el suroeste de Asia y pobló el Mediterráneo y Europa. Desde entonces, esta especie de roedor, junto con el ratón doméstico, Mus musculus, y la rata marrón, Rattus norvegicus, han sido responsables de pérdidas en las reservas de alimentos por valor de miles de millones de euros anuales, así como de la propagación de enfermedades tan devastadoras como la peste bubónica, que durante el siglo XIV acabó con más de un tercio de la población europea. La capacidad de las ratas para colonizar y volverse dependientes de nichos humanos las convierte en referencias ideales para rastrear procesos históricos. Los especímenes arqueológicos de ratas y ratones se han utilizado para rastrear las migraciones humanas, el comercio y los tipos de asentamiento en una amplia gama de contextos. La conquista de Europa en 2 ocasiones. Con la caída del Imperio Romano a partir del siglo V, el número de ratas negras disminuyó bastante, excepto en los Balcanes y Anatolia, donde persistieron hasta el siglo VI. Quizás, reflejo de la estabilidad con la que continuó el Imperio Romano de Oriente. La colonización de Europa por la rata negra se relaciona con el desarrollo histórico de redes comerciales y del urbanismo. Estudiar su expansión es vital para comprender pandemias como la plaga de Justiniano del siglo VI y la peste negra del XIV. Con la bajada de intensidad urbana y comercial de inicios de la Edad Media, los roedores perdieron mucho terreno. Pero en cuanto los asentamientos comerciales reaparecieron en los siglos IX y X, las ratas negras reiniciaron su colonización de Europa. Permanecieron muy extendidas en todo el continente hasta el siglo XVIII, cuando parece que empezó a tomar el relevo la rata marrón, el roedor que domina en la actualidad. El dominio actual de las ratas marrones ha oscurecido la fascinante historia de las ratas negras en Europa. Pero el estudio genético de estos antiguos roedores revela que las dinámicas de las ratas negras y las poblaciones humanas están estrechamente conectadas. Hemos hablado de las ratas y el impacto que han tenido en la historia, pero ¿qué especies hay en la actualidad? Ratón ciervo. Es más frecuente encontrar este roedor en bosques, campos y jardines y se alimenta de semillas, frutas e insectos. El ratón de campo mide entre 7 y 10 centímetros y por lo general es de color marrón rojizo en el lomo y blanco en el abdomen. Es muy bueno trepando y puede entrar en edificios con facilidad durante el invierno y el otoño. Puede transmitir diversas enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus. Ratón común. Un ratón común, pequeño y liviano, mide 2 a 3 pulgadas, 5 a 7 centímetros de largo y su cola agrega otras 3 a 4 pulgadas, 7 a 10 centímetros. Generalmente, este ratón es de color marrón claro a gris, tiene ojos pequeños, hocico en punta y orejas grandes. Rata de Noruega. La rata de Noruega tiene el cuerpo voluminoso, con pelo marrón grueso y grisáceo en la parte de la panza y tiene ojos y orejas pequeños. Su cola es escamosa y más corta que las 16 pulgadas, 40 centímetros, de largo aproximadas de su cabeza y cuerpo. Rata de los tejados. La rata de los tejados es delgada, de color negro con la panza grisácea y tiene ojos y orejas prominentes. Con un promedio de alrededor de 35 centímetros de largo, es algo más pequeño que la rata de Noruega, pero su cola pelada es más larga que su cabeza y cuerpo. Como su nombre lo indica, es más probable encontrarlas en la parte alta de las instalaciones. Estas son algunas especies, pero no son todas. Existen múltiples razas diferentes con características diferentes. Ahora hablaremos de algunas otras características. La capacidad reproductora ayuda en su colonización exitosa. En condiciones favorables la hembra produce hasta 5 camadas por año, cada una de 6 a 12 crías. Una sola hembra anualmente puede oscilar fácilmente entre las 50 y las 80 crías. No obstante, en la naturaleza las ratas tienen depredadores y no todas esas crías sobrevivirán. Se estima que de cada hembra fértil tan solo entre 15 y 20 crías sobreviven cada año hasta llegar a la edad adulta. Al ser tan numerosa desplaza a las otras especies que se encuentran en las áreas que invaden. Es muy ágil, con un agudo sentido del oído, detecta el peligro y evade los depredadores con facilidad. Por ello, no es de extrañar que veamos tantas en nuestras ciudades.
En la actualidad es más que probable tropezarse con una rata en cualquier gran ciudad del mundo. Hay algunas personas que les han tomado cariño con sus grandes orejas, ojos oscuros, largos bigotes y pelaje liso. La rata es uno de esos animales que les parecen adorables, pero para muchos es todo lo opuesto. Y no es sorprendente que tengan tan mala reputación, ya que causaron la peor plaga de la historia, la peste negra, en el siglo XIV, y hoy en día son responsables de la propagación de la enfermedad de Bales y otras infecciones. Pero si uno mira más allá de ese lamentable atributo, se encuentra con un animal fascinante, ya que se trata de una de las especies invasoras más exitosas de la historia. Su alimentación. Su habilidad para seleccionar la comida más nutritiva los vuelve exitosos en los sitios donde se establecen. Como generalistas, las ratas negras exhiben una gran flexibilidad en su comportamiento. Su dieta es muy variada, incluye artrópodos, caracoles, lombrices, semillas, frutos, tallos, rizomas, hojas, hongos, aves terrestres, pichones de aves marinas, huevos de tortugas y tortugas juveniles terrestres y marinas. Alimentos con un alto contenido proteico y nutricional, y por supuesto basura y desperdicios. Independientemente de la basura que tiran los humanos, gran parte de ella es una mina de oro para las ratas y ratones. Los alimentos de todo tipo son los principales objetivos de ellas en basureros de roedores, especialmente el pan, el queso, la carne, las frutas y las verduras. Adaptación. Las ratas, al igual que las palomas torcaces, los tejones y los zorros, por nombrar solo algunos, son especies que prosperan en hábitats urbanos, de manera que se mudan a vivir en pueblos y ciudades. Y es fácil porque hemos creado las condiciones perfectas para su bienestar. Las ciudades están llenas de lugares cómodos y acogedores en los que las ratas pueden criar a sus familias. Casas, alcantarillas o edificios abandonados les brindan calor y protección. Y a medida que nuestra expansión urbana continúa, estamos creando más hábitats para las ratas. Un análisis del contenido del estómago de una sola rata tenía más de 4.000 alimentos distintos. Los humanos tiramos un montón de comida, alimentos altamente calóricos, que termina siendo devorada por las ratas omnívoras. Los abonos orgánicos, los alimentos para aves y la intensificación de la agricultura le están proporcionando a cada vez más ratas la energía suficiente para crecer como nunca antes. ¿Cómo se combate a esta especie? Ya que debido al uso general de rodenticidas, pesticidas utilizados para matar o eliminar roedores, ha impulsado a la expansión de poblaciones de ratas resistentes al veneno, conocidas como superratas, además de que cada vez más ratas tienen la energía suficiente para crecer como nunca antes. Y como comen casi cualquier cosa, hurgan entre la basura por encontrar alimento, pero hallamos una manera. La varfarina es una componente que impide la coagulación de la sangre de las ratas. Los raticidas anticoagulantes funcionan después de ser ingeridos al prevenir la coagulación de la sangre, lo que lleva a la muerte. Quizás el más famoso de la primera generación de rodenticidas anticoagulantes es la varfarina. Lanzado en 1948, este fármaco parecía ideal, ya que es inodoro e insípido. Es eficaz cuando se mezcla con alimentos, porque los roedores vuelven una y otra vez a la carnada y se siguen alimentando durante un periodo de días hasta que una dosis letal se acumula. No obstante, algunas ratas están desarrollando resistencia al efecto del veneno y están sobreviviendo, reproduciéndose y transmitiéndole su resistencia a sus nuevas crías. La nueva generación. Como mencionamos, las superratas no solo son resistentes al veneno, sino que pueden ser enormes. Para combatir el auge de ratas resistentes al veneno, se lanzó una segunda generación de rodenticida, la supervarfarina. Tuvieron éxito en un principio, pero ya hay poblaciones de ratas resistentes a esta versión mejorada. Así como el uso generalizado de antibióticos en los seres humanos está ayudando a crear cepas de superbacterias resistentes, el uso de rodenticidas está creando poblaciones de superratas resistentes al veneno, dando comienzo al que parece un ciclo sin fin. Ahora hablaremos de algunos puntos negativos de las ratas. Se estima que estos roedores son responsables de agotar una quinta parte del suministro mundial de alimentos cada año, causan pérdidas en la agricultura, destruyen los cultivos en gran escala. Cuando tienen disponibilidad de gran cantidad de alimento, roen y destruyen todo lo que encuentran,
Incluso si no lo van a consumir, lo llena de orina y heces para dañar los alimentos. La rata negra está relacionada con la desaparición de aves en islas, así como reptiles, pequeños mamíferos, anfibios, invertebrados y plantas. Son una amenaza latente para la especie humana por la cantidad de virus y bacterias que pueden transmitir en sus heces, orina o por contacto directo por mordeduras. Las ratas se comunican y demarcan su territorio orinando por donde quiera que van. Según cálculos, el costo anual de bienes ensuciados o dañados por las ratas supera los $19.000 millones. Aunque la gente piensa que las ratas son sucias por todo lo que acabamos de mencionar, es importante recalcar que la realidad es que dedican largos periodos al aseo y la limpieza diaria, pero aún así eso es en cuanto a su aseo personal, pero en cuanto a su entorno hacen de todo menos cuidarlo. No por nada las ratas han sido señaladas históricamente como los culpables de la peste negra, la plaga que azotó a Europa en el siglo XIV, así como la Gran Plaga de Londres en el siglo XVII, y en efecto, las pulgas de las ratas negras pueden transmitir bacterias nocivas en caso de que haya mordedura a humanos. Aún así, estudios recientes indican que las ratas no fueron responsables de la rápida dispersión de la pandemia de la peste negra. Las ratas también impactan en la fauna, pues se alimentan de insectos, mamíferos pequeños, anfibios, reptiles y más. Las aves que anidan en el suelo son presas particularmente fáciles. Algunos puntos buenos de las ratas. Aunque se escuche un poco rudo, proveen una fuente de alimentación a depredadores. Zorros, armiños, búhos suelen cazar y alimentarse de las ratas. De igual manera, en algunos países se comen como platillo típico, como por ejemplo en Camboya, Vietnam y en México. En el municipio de Oshuk del suroriental estado mexicano de Chiapas se ha convertido en una alternativa económica para las familias de la localidad, ya que comen un platillo hecho en base a rata de campo. Otro punto bueno es que, debido a sus técnicas de búsqueda de alimento, las ratas actúan como dispersores de semillas. Sus madrigueras también tienden a airear el suelo, mejorando así su condición general. También, como son carroñeras, se encargan de las montañas de basura que dejamos a nuestro paso. De este modo cumplen un trabajo vital en la reducción de los desechos y residuos. Su utilización en laboratorios. Ratones y ratas son los animales que más se usan en investigaciones biomédicas en el laboratorio, pero porque en ellos se estudian la evolución y tratamiento de numerosas enfermedades que nos afectan. Aunque no son los únicos animales que se emplean en los laboratorios para llevar a cabo investigaciones en vivo, ratones y ratas son los más utilizados porque sirven como un valioso ejemplo para averiguar cómo reacciona el organismo de un mamífero frente a una agresión, una infección o una intoxicación experimental. Se utilizan sobre todo para realizar estudios de biotecnología y en la industria médico-farmacéutica con el fin de desarrollar nuevos productos biológicos, vacunas, anticuerpos monoclonales y probar la eficacia y seguridad de todo tipo de medicamentos. Los ratones se consideran un modelo animal excelente porque son pequeños, manejables, fáciles de criar en cautividad y con un ciclo vital rápido, y se ha comprobado que son muy útiles para reproducir y analizar con detalle procesos como el cáncer, enfermedades infecciosas y aquellas asociadas a mutaciones genéticas, así como para estudiar el funcionamiento del sistema inmune. Algunas características de estos roedores son muy apreciadas por los investigadores, ya que se pueden cruzar ratones emparentados para obtener individuos genéticamente idénticos que permitan analizar, por ejemplo, la predisposición a desarrollar ciertas enfermedades. También se pueden crear híbridos mezclando ratones de laboratorio con especímenes salvajes, e incluso se pueden emplear en ellos técnicas que provocan alteraciones heredables del genoma, que no es posible aplicar a otras especies. Las ratas son, tras los ratones, los animales que más se emplean en investigaciones biomédicas, sobre todo en fisiología, inmunología, toxicología, oncología, farmacología y estudio del comportamiento. En la última década se ha progresado mucho en la secuenciación del genoma de la rata común, y el hecho de que prácticamente todos los genes implicados en las enfermedades que padecen los seres humanos también estén presentes en ella la convierte en un modelo ideal para la investigación médica. Actualmente, la rata es el modelo animal preferido para estudiar patologías como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades autoinmunes, trastornos renales y desórdenes del comportamiento.
Las ratas o ratones en la cultura popular. Son bastante numerosas las apariciones dentro del cine o caricaturas de este animalito. Mostraremos algunos de los personajes más famosos. Mickey Mouse. Es indudablemente que es el ratón animado más famoso del mundo. Nacido en 1928 en Walt Disney Studios. Jerry. De la famosa caricatura Tom y Jerry, con sus graciosas persecuciones, han acompañado a muchas generaciones en diferentes países y regiones del mundo. Stuart Little. Una película de ciencia ficción, comedia y aventura en live action estrenada en 1999, la que está basada en la novela del mismo nombre escrita por E.B. White en 1945. Remy. De la famosa película de Pixar Ratatouille, o mejor conocido como El Chefcito. La película Ratas en Manhattan. No todas las ratas de esta lista podían ser dibujos animados, cuyas ratas protagonistas son incluso adorables. En este caso, la película Ratas se comportan de manera muy agresiva e invadirán la Gran Manzana, provocando el pánico general y, por si fuera poco, contagiando una peligrosa enfermedad. La lista es larga, pero estas son algunas de las producciones y personajes más famosos. De esta manera ha impactado para bien o para mal en nuestras vidas estos animalitos. Por supuesto, también incluiremos algunas de las ciudades y países con más ratas en el mundo. Solo en Estados Unidos: Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco. Todas estas ciudades están invadidas de ratas, pero la lista es larga solo en ese país. Pero si nos trasladamos a otros países, podríamos mencionar a algunos países como París, México, China, España, entre otros cuantos más. La lista es larga, ya que el éxito de este animalito en el planeta es bastante grande y prácticamente están en todos lados en mayor o menor medida.